Muy buenas, frías tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 24 minutos, damos inicio a esta 42ª sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 42ª sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. En este momento declararemos un receso. Secretario, en estos momentos reanudamos la sesión, no sin antes decir que hoy es un día especial y que le deseamos el mejor de los cumpleaños a la comisionada Eva, que sea un día lleno de plena dicha con toda su familia y de momentos especiales. Y lo mejor, salud y éxito para este año. Muchas felicidades. Muchas gracias. Como segundo punto del orden del día, le pido por favor, secretario, que es relativo a la lectura y aprobación del mismo y en vista de que ha sido previamente enviado por el secretario, le pido a mis colegas que podamos omitir la lectura y pregunto si existe alguna modificación. Secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarles se puedan agregar algunos puntos al orden del día. Por lo que hace al apartado de acuerdos de ampliación, se puedan agregar 2 puntos. El primero relativo a los comentarios, discusión, en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados del 3062 al 3069 respecto del Poder Legislativo. Por lo que hace al punto 2 de este apartado, es relativo a los comentarios, discusión, en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 3651 respecto del Ayuntamiento de Chicoloapan. Asimismo, en el apartado de asuntos generales se puede agregar como punto tercero la aprobación del Pleno para el cambio de hora. La aprobación del Pleno del cambio de hora para la celebración de la 43ª sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2018 para llevarse a cabo a las 17:30 horas. Asimismo, un punto 4 de asuntos generales relativo a la aprobación del Pleno de cambio de fecha y hora para la celebración de la 46ª sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 para llevarse a cabo el día 12 de diciembre a las 12 horas. Estos son todos los puntos que se ponen en su consideración, se puedan agregar, comisionada presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. Pues de no haber ninguna otra intervención, le pido por favor que tome la votación. Comisionados, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Es cuanto. El siguiente punto del orden del día es el desahogo del número 3 relativo a la aprobación del acta Infoem/URD/41/2018 de fecha 7 de noviembre de 2018. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que estuvieron presentes en la sesión lo aprueben en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes en la 41ª sesión ordinaria el acta Infoem/URD/41/2018 de fecha 7 de noviembre de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Le pido por favor que dé lectura al siguiente punto del orden del día. Sí, comisionada presidenta, el siguiente punto del orden del día es relativo a los comentarios, discusión, en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1410, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 126/18, que remite la comisionada presidenta. Gracias, secretario. En este proyecto, pues pregunto si alguien desea hacer uso de la voz. De no ser así, le pido por favor que
tome la votación. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Yo nada más para ser coherente con el voto particular que emití desde la primera resolución y dado que en la forma como se ordena o se está resolviendo el RIA, mantendría el voto particular respecto a uno de los incisos que en su momento manifesté que no estaría de acuerdo con la reserva respecto a las solicitudes que en su momento se pedían en el recurso inicial. Entonces, quería manifestarlo simplemente con coherencia desde el primer voto particular respecto a ese aspecto que en su momento manifesté. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1410, emitida en cumplimiento de la resolución del recurso de inconformidad a que se ha hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. En los términos del proyecto que da cumplimiento al recurso de inconformidad número RIA 126, ya que considero que en esa resolución se atendió lo que yo en su caso manifesté en mi voto. Comisionado Martínez Cruz. A favor con voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor con opinión particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1410, emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 126/18, y emitiendo voto particular el comisionado Martínez Cruz y opinión particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. De esta manera hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivados de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final tome la votación en bloque. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En primer término, se encuentra listado el recurso de revisión escrito número 7 a cargo del municipio de Toluca y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3204 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 3284 y 3285 de la Secretaría de Comunicaciones, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3317 de la Secretaría de Obra Pública, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 3324 al 3335 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 3336 al 3347 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 3348 al 3359 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3361 respecto del Ayuntamiento de Nicolás Romero, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 3363 al 3367 del municipio de Apaxco, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 3368, 3369 y 3370 del Partido Acción Nacional, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3373 a cargo del municipio de Nezahualcóyotl, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3378 de la Secretaría de Educación, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3379 del municipio de Metepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 3.385 y 3.386 respecto del Poder Legislativo, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3.388 a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3389, también del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 3.392 y 3.393, respecto de la Secretaría de Seguridad, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3.394 del municipio de Chalco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.395 del municipio de Loro, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3.398 del municipio de Ecatepec de Morelos, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 3.400 y 3.401 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3.405 del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 3.407 y 3.409 del municipio de Nicolás Romero, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 3.423, 3.424 y 3.425, respecto del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.459 del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.462 del municipio de Atenco, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.468 del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3.484 del municipio de Chalco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3.485 del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3.488 del municipio de Acolman, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al recurso de revisión 3.490 de la Secretaría de Educación, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.495 del municipio de Tecámac, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3.499 del municipio de Otzolotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3.507 de la Universidad Autónoma del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.516, respecto de servicios educativos integrados al Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3.520 del municipio de Juchitepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.542 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan de Juárez, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.630 del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3.639 y 3.641 a cargo de este órgano garante, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.646 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.676 de la Secretaría de Movilidad, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 3.680 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.716 a cargo del municipio de Metepec, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, en este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.822 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y en esa virtud les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 3.324 al 3.335, voto particular en los acumulados 3.336 al 3.347.
De igual forma, voto particular en los proyectos acumulados 3.368, 3.369 y 3.370. Voto particular en el 3.389. Voto particular en el 3.395. Asimismo, voto particular en los acumulados 3.400 y 3.401. Voto particular en el proyecto 3.405. Voto particular en el proyecto 3.459. Emito voto particular concurrente en el proyecto 3.484 y voto particular en el proyecto 3.630. Y por último, voto particular en el proyecto 3.646. Gracias, comisionado. Comisionado Luna Hernández. Muy buenas tardes a todos. En contra, con voto disidente por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 3507. A favor, con voto particular, honrado además de quien concurre, en el caso de los acumulados del 3.324 al 3.335. También con voto particular en los acumulados del 3.336 al 3.347. De la misma manera en el 3.379, también en los acumulados 3.407 y 3.409, de la misma manera en el 3.459, también honrado por quien declaró la concurrencia, en el 3.484, en el mismo sentido en los 3.532 y 3.533. Con voto particular, son todos los particulares, y el resto en los términos originalmente registrados por mis colegas. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en los acumulados del 3.363 al 3.367, también voto particular en el 3.462 y finalmente voto particular en el 3.676. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos con voto en el 3324 y acumulados, con voto concurrente. En el 3360 y en el 3379 con voto particular, en el 3384 también voto particular, en el 3459, en el 3484, en el 3499, en el 3507 con opinión particular, en el 3543, no, está separado, en el 3680. 80, ¿no? 3680, ¿no? No está en el bloque, ¿no? En el 3680 también con voto particular. Y ya. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí ven? Gracias, comisionado.
Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, me permite informarle primeramente que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3507, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y opinión particular el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos y me permito dar lectura a los votos y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados del 3.324 al 3.335, emiten voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega y voto particular la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión acumulados del 3.336 al 3.347, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión acumulados del 3.363 al 3.367, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión acumulados 3.368, 3.369 y 3.370, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 3.379, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al recurso de revisión 3.389, emite voto particular la comisionada Eva Baid. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados 3.392 y 3.393, emite voto particular el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace el recurso de revisión 3.395, emite voto particular la comisionada Eva Baid. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados 3.400 y 3.401 y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.405, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión acumulados 3.407 y 3.409, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 3.459, emite voto particular la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al recurso de revisión 3.462, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz. En el recurso de revisión 3.484, emite voto particular concurrente la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al recurso de revisión 3.499, emite voto particular el comisionado Parra Noriega. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.630, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 3.646, también emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 3.676, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz. Y por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.680, emite voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3.360 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Huehuetoca y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto haré una modificación en donde fue turnado vía oficio con el número 572 de 2018 a la Secretaría Técnica, en donde eliminaremos la parte respectiva de la incompetencia emitida por el comité. Lo demás continúa en sus términos. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.360 que somete la comisionada presidenta y con la modificación propuesta mediante su oficio número 572. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 572. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ha señalado la comisionada presidenta en su oficio número 572 de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que señala la comisionada presidenta en su oficio 572. Comisionado Parra Noriega. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.360 con las modificaciones vertidas mediante el oficio número 572 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión
y en su caso aprobación del proyecto de resolución 3384, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el Poder Legislativo y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Este proyecto, entiendo, continuará en sus mismos términos, pero ha pedido el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Primero tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Básicamente, como bien lo comentó, el sujeto obligado es el Poder Legislativo. Es una solicitud que se hace al Poder Legislativo respecto a 2 coordinadores parlamentarios que estuvieron fungiendo como tales en la legislatura pasada, y se solicita una información respecto a los ejercicios del año fiscal 2015, 2016, 17 y 18. Se hace una modificación porque con respecto a las solicitudes que se hicieron de lo que tiene que ver con dietas, seguro de gastos médicos mayores, faltaron algunos documentos por entregar, se está modificando y se está ordenando que se entregue en versión pública. Sin embargo, un aspecto que desgraciadamente ha sido muy difícil de controlar, de controlar y sobre todo su revisión, es precisamente con el programa de apoyo comunitario, que como saben es un programa que funge o que se ejerce a través de los 75 diputados de la legislatura, que sin embargo este programa de apoyo comunitario, su origen como tal, es un fondo del ramo 33, que es precisamente el que se relaciona con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, que por decisión del Ejecutivo ha optado porque un porcentaje significativo de este se turne precisamente a los diputados locales, para que precisamente cada uno de ellos en los 45 distritos en que se ha dividido este estado, pues ejerza este programa con la única finalidad, y lo mandata así en la misma coordinación, que sea precisamente para gestión de apoyos en beneficio de la comunidad. Entonces, la forma en que se opta por resolver esto es porque esa información como tal está resguardada precisamente en la Secretaría de Finanzas Públicas, que es la que tendrá que entregar cuentas dentro del esquema de fiscalización precisamente al órgano de fiscalización, y a la vez a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, esta es básicamente la estructura. Se optó por esta forma de resolverlo, tratando sobre todo dar una certeza de que la información que la tiene completa, es precisamente la Secretaría de Finanzas, y de ahí que uno de los resolutivos, en el resolutivo segundo, en uno de los incisos, se hable de este acuerdo de incompetencia para que precisamente la solicitud se turne a la Secretaría de Finanzas. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta, y gracias desde luego al comisionado ponente por la exposición que realiza del proyecto, con el cual prácticamente coincido en términos generales en su planteamiento y en sus efectos. Solamente tengo una diferencia, resultado más que del proyecto, de la forma estructural como el Poder Legislativo ha atendido este tipo de requerimientos. En la solicitud en cuestión se piden un conjunto de ingresos de 2 diputados de la anterior legislatura. Uno de ellos sigue siendo legislador, de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, ambos coordinadores de sus grupos parlamentarios. Se entrega parte de la información y lo que falta es lo que correctamente el ponente está proponiendo entregar. Solamente hay un tema en cuestión, que es el programa de apoyo a la comunidad. Este programa, que se encuentra perfectamente definido en el presupuesto de egresos del Estado con un monto concreto y en el que se señala que son los legisladores quienes lo ejercen a través del mismo, es sin lugar a dudas uno de los mayores problemas de opacidad en el ejercicio de la función gubernamental. Tan es así que uno de los postulados de la actual legislatura precisamente ha consistido en la cancelación del mismo. Yo tengo en este tema una preocupación, porque la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 28, fracción tercera, establece como derechos de los diputados realizar gestiones en nombre de sus representados ante las diversas instancias de autoridad. Luego, los lineamientos para el ejercicio y control del presupuesto asignado al Programa de Apoyo a la Comunidad para el ejercicio fiscal 2016 y 2017
en su numeral 1.1, identifica como gestores a los legisladores, sus grupos parlamentarios o dependencias del gobierno estatal que promuevan la atención de las demandas sociales a través del programa de apoyo a la comunidad. Posteriormente, en el punto número 12, que dice transparencia, señala lo siguiente: los resultados e impacto de los apoyos otorgados, beneficios logrados y beneficiados por el programa, y enfatizo lo siguiente, así como la información generada, serán responsabilidad de los gestores. Luego, entonces, si los gestores son los legisladores, la información generada con motivo del programa es responsabilidad de los diputados. Por ello, considero que es incorrecta la forma como la legislatura ha atendido este problema, porque ni siquiera hace la búsqueda en el grupo parlamentario de esta información. Ahora, hay una cuestión aquí especial que es la que me motiva más también a hacer este planteamiento. Uno de estos dos diputados ya no es legislador local y al momento de concluir su encargo como diputado debió de haber entregado el archivo generado en el ejercicio de su función, y entre estas tareas pues estaba la de gestionar los recursos del PAC. No tenemos la certeza, porque la unidad no le hizo el requerimiento, de si ese archivo documental se conservó, se entregó en el proceso de entrega-recepción o, como suele ocurrir, el legislador se lo llevó. Y eso es precisamente algo que ya con la Ley General de Archivos y con los lineamientos de archivo del Sistema Nacional de Transparencia que son vigentes, no puede ocurrir. No podemos tener pérdidas de valores documentales con los procesos de entrega-recepción y menos en temas tan sensibles como estos en los que se involucra el ejercicio de los recursos públicos. Hay una demanda muy clara para transparentar y sujetar a rendición de cuentas este tipo de acciones. Creo que el Poder Legislativo, con su respuesta, propicia que en la resolución el ponente no puede ir más allá. Yo estoy muy de acuerdo con la resolución. Tendré que hacer este voto particular solamente porque de origen, por la respuesta que da el Poder Legislativo, propicia este vacío que pone en riesgo no solo la rendición de cuentas y la transparencia, sino algo que ha sido la causa personal que hemos tomado en los últimos años, que es la adecuada preservación de los documentos. Dicho lo anterior, manifiesto mi respaldo en términos generales al proyecto y solamente anuncio voto particular en ese sentido. Gracias. De no haber otra intervención, le pido al secretario tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3384 que remite el comisionado Martínez Cruz. Comisionada Eva Baí. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, me permito informarle que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3384 que remite el comisionado Martínez Cruz y emitiendo voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3465, remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. En este proyecto también haré cambios, los cuales están vertidos en el oficio 573 de 2018 con las siglas de mi ponencia, y en este proyecto habrá también un cambio de sentido. En este proyecto no cobraremos las copias por las que se está pronunciando el sujeto obligado. Es cuanto. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3465 que remite la comisionada presidenta y conforme a las modificaciones a que se ha hecho referencia mediante su oficio número 573. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 573. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ha señalado la comisionada presidenta en su oficio número 573 de este año.
Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que plantea la comisionada presidenta a través del oficio 573 y sus siglas de su ponencia. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3465 con las modificaciones vertidas mediante el oficio número 573 de este año, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución acumulados 3.531 al 3.535 remitidos por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es la Universidad Autónoma del Estado de México y propone distintos sentidos, sobreseimientos y un revoca. Y para ello tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo, que nos precisará más respecto de estos proyectos. Gracias. Sí, vamos a hacer una modificación donde proponemos, por medio del oficio 100, aplicar la suplencia de la queja y analizar la información de dos de los años que solicita e instruir la entrega de información que hace falta, porque en el informe justificado se había entregado parte de la misma. Entonces, en ese sentido irían las modificaciones en este caso. Está a su consideración. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 3.531 al 3.535 que remite el comisionado Parra Noriega y conforme a las modificaciones que propone. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 100. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado Parra con su oficio número 100, no sin antes, desde luego, agradecer la modalidad adoptada en estos dos casos. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que señala el comisionado Parra Noriega en el oficio número 100 y me sumo al agradecimiento. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, me permito informarle que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 3.531 al 3.535 con las modificaciones a que he hecho referencia el comisionado ponente y que se encuentran vertidas en el oficio número 100, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3.543 y 3.544, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y propone sobreseer la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, debo de realizar una precisión en el resolutivo primero. Por un error atribuible solamente a mi persona, está dos veces el mismo número de recurso de revisión, cuando en el segundo caso el correcto es el número inmediato siguiente, que es el 3.544. Con esa precisión, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3.543 y 3.544 y conforme a la modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la presión que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en el resolutivo primero. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3.543 y 3.544 que remite el comisionado Luna Hernández y conforme a las modificaciones a que he hecho referencia. Asimismo, le informo que emite voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada Presidenta.
Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es respecto de los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3,628 y 3,629, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este caso, en los trabajos de dictaminación de los proyectos de resolución por parte de la ponencia de la comisionada Eva Baid, nos hicieron favor de presentar una observación muy pertinente. Nosotros estábamos ordenando modificar las dos resoluciones, pero luego de revisar solamente procede la modificación en el caso del recurso de revisión 3,628. En el 3,629 no se entregó la información y por ello no procede la modificación, sino se revocaría. Con esta precisión del sentido y los detalles ya trasladados a los resolutivos, se ha dado cuenta en el oficio número 56 de este año con las siglas de mi ponencia, que ha sido puesto a la consideración de todos, por lo que con esa modificación le ruego se considere la votación del Pleno. Gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3,628 y 3,629 y conforme a las modificaciones a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 56. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en su oficio número 56 y las siglas de su ponencia. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado y con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3,628 y 3,629 con las modificaciones vertidas en el oficio número 56 de 2018, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica, y emitiendo voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3,656 remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el municipio de Temuaya y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Aquí estamos haciendo una propuesta de modificación al proyecto en sus resolutivos por medio del oficio 104 para proponer el cambio de modalidad de acceso para hacerlo in situ de una de las peticiones que se hacía respecto a la entrega de la nómina del año 2012. ¿Es cuánto? Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3,656 y con las modificaciones a que ha hecho referencia el comisionado ponente en su oficio número 104. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 104. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado Parra en el oficio número 104 con las siglas de su ponencia de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que se plantean en el oficio 104 del comisionado Gustavo Parra Noriega. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3,656 con las modificaciones vertidas por el comisionado ponente en su oficio número 104, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3,665 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado son los servicios educativos integrados del Estado de México, y propongo sobreseer. En este proyecto el sentido sigue siendo el mismo, únicamente retiraré lo que respecta al informe justificado y a precisar la fracción del sobreseimiento, pero tiene mayores precisiones el oficio 574 turnado a la Secretaría Técnica. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3,365 a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta y conforme a las modificaciones vertidas en el oficio número 574. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 574. Comisionado Luna Hernández.
A favor con las precisiones señaladas en el oficio número 574 con las siglas de la ponencia de la comisionada presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que se plantean en el oficio 574 de la comisionada presidenta. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3665 con las modificaciones vertidas en el oficio número 574 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3681, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el Poder Legislativo y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. En este caso se propone modificar por medio del oficio 101 el sentido de la resolución de confirma a sobre C, en virtud de que el currículum que había sido solicitado se entregó en el informe justificado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3681, que remite el comisionado Parra Noriega y conforme las modificaciones vertidas en su oficio número 101. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 101. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas por el comisionado ponente en su oficio número 101. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Presidenta. Favor modificado. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3681 con las modificaciones señaladas por el comisionado ponente en su oficio número 101 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3701, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. En este proyecto, donde se solicitaron nombres de diversos servidores públicos sindicalizados, incluyendo diversa información, se está proponiendo modificar el resolutivo con el oficio 102 para precisar que el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos entregue en versión pública la nómina que contenga precisamente estos nombres desde enero de este año a la fecha de la presentación de la solicitud, con la clasificación donde corresponda. Gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3701 que remite el comisionado Parra Noriega y conforme las modificaciones a que he hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 102. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que se han hecho constar en el oficio número 102 con las siglas del comisionado ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que señala el comisionado Gustavo Parra Noriega en su oficio 102. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, me permito informarle que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3701 que remite el comisionado Parra Noriega y conforme a las modificaciones vertidas en su oficio número 102 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente al bloque de los proyectos, al bloque de las negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque y que, de no existir intervención alguna por parte de mis colegas, al final de ello pueda tomar la votación. Sí, comisionada Presidenta, comisionados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución.
Como primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3148 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Donato Guerra. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 2 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3457 y 3458 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Tultepec. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 3 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3500 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Chapultepec. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el siguiente punto se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 3538 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 5 de este bloque se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 3540 que remite la comisionada presidenta a cargo del partido Vía Radical. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 6 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3541 que remite la comisionada presidenta a cargo del partido Morena. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 7 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3686 que remite el comisionado Parra Noriega a cargo del municipio de Rayón. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Y por último, como punto 8 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3711 que remite el comisionado Parra Noriega a cargo del municipio de Tultitlán. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. En este bloque tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Gracias. En el caso del recurso 3711, propongo una modificación con el oficio 103 en el resolutivo para precisar que se entregue la versión pública de la nómina de los trabajadores del periodo que se solicita, así como los documentos en donde conste los posibles sobresueldos o otros conceptos de los trabajadores y en caso de contar también con lista de raya que ésta se entregue. Gracias. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y con la modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente en el recurso de revisión 3711. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 3686 y modificado en términos del oficio 103 con voto particular el proyecto 3711. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio número 103 con las siglas de la ponencia del comisionado Gustavo Parra en lo que corresponde al recurso de revisión 3711. El resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor del recurso 3711 con las presiones que señala el comisionado Gustavo Parra Noriega en su oficio 103 y los restantes en los términos que se presentan. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, con la modificación del 3711. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito informarle que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3711 se aprueba con las modificaciones a que ha hecho referencia el comisionado ponente y que se encuentran vertidas en el oficio número 103 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica y emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 3686, también emite voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación del plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido, secretario, nos informe si tenemos listado algún asunto. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les informo que se encuentran listados dos asuntos.
El primero, relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados del 3062 al 3069 respecto del Poder Legislativo. En esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo de ampliación de plazo antes mencionado. Comisionada Eva Baid. A favor por la procedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia. Comisionado Martínez Cruz. Por la procedencia. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. Por la procedencia. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados del 3062 al 3069 respecto del Poder Legislativo. Gracias, secretario. Le dé lectura, por favor, al segundo punto. Gracias, comisionada presidenta. El punto 12 es relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 3651 respecto del Ayuntamiento de Chicoloapan. En esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo de ampliación a que se ha hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor de la improcedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la improcedencia. Comisionado Martínez Cruz. Por la improcedencia. Comisionado Parra Noriega. Por la improcedencia. Comisionada Presidenta. Por la improcedencia. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 3651 respecto del Ayuntamiento de Chicoloapan. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es respecto de la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 4 acuerdos en proceso. Gracias, secretario. Hemos llegado al apartado de asuntos generales. Tenemos listados 4 asuntos. 4 asuntos. Sí. Le pido, por favor, que en el primer punto, que es la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión, dé listado de ellos y al final tome la votación. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. En primer término, se encuentran listados los recursos de revisión del 4195 al 4205 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y acumularía la comisionada Presidenta. En los recursos de revisión 4209 y 4210 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 4212 al 4220 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión del 4221 al 4228 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Parra Noriega. En los recursos de revisión 4229, 4232 y 4235 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 4238 al 4249 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 4263 y 4264 del Ayuntamiento de Valle de Bravo, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión del 4267 al 4272 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández, y estos se acumularían a los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la 41ª sesión ordinaria, relativa a los recursos de revisión 4183, 4184 y 4185. Y por último se encuentran los recursos de revisión 4275 y 4276 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y acumularía la comisionada Presidenta.
Comisionado, estos son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse y si no tuvieran inconveniente, les solicito emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto de asuntos generales es relativo a la aprobación del Pleno del retorno de recursos de revisión 4194 a la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno del recurso de revisión a que he hecho referencia la comisionada Presidenta. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 4194 a la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El tercer punto de este orden del día del apartado de asuntos generales es respecto de la aprobación del Pleno del cambio de hora para la celebración de la 43ª sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2018 para llevarse a cabo a las 17:30 horas, en virtud de que ese día tenemos la clausura del seminario con la Universidad Autónoma del Estado de México, el Seminario de Transparencia y Protección de Datos Personales. Con base en ello, les pido por favor la aprobación para poder mover la sesión a las 17:30 horas. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el cambio de hora para la celebración de la 43ª sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2018 para llevarse a cabo a las 17:30 horas. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El último punto del orden del día en este apartado de asuntos generales es respecto de la aprobación del Pleno del cambio de fecha y hora para la celebración de la 46ª sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 para llevarse a cabo el día 12 de diciembre de 2018 a las 12 horas. En este punto le pido por favor, secretario, que tome la votación de manera nominal por ser un cambio de día. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, les solicito el sentido de su voto para la aprobación del cambio de fecha y hora a que he hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Luna Hernández. Perdón, comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el cambio de fecha y hora para la celebración de la 46ª sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 para llevarse a cabo el día 12 de diciembre de 2018 a las 12 horas. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13:46 de este día 14 de noviembre de 2018, damos por concluida la 42ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos.